Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee. Un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Alguien se desconectó ahí, pero ya estamos con nuestro primer panel de nuestro panel parlamentario de los días lunes. Conectada ya Alejandra Sepúlveda, diputada, ¿cómo está? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos todavía tratando de conectar a Sebastián Torrealba, el diputado de Renovación Nacional. Alejandra, cuéntanos un poquitito cómo estás viendo los despejes de cosas que están pasando. Ayer se zanjó quién iba a ser la candidata presidencial de la democracia cristiana, que es Jimena Rincón, en una primaria. El exministro Desbordes y exdiputado fue ratificado como el presidenciable de Renovación Nacional por una alta mayoría, a pesar de que obtuvo una cantidad muy fuerte de contra en un momento dado por gente de su propio partido. ¿Y cómo se está viendo lo que sucede con los demás, Alejandra? Mira, yo creo que en un minuto todos nos sorprendíamos, incluso lo comentamos en algún momento, ¿no es cierto?, en el mismo panel, de la cantidad de candidatos presidenciables, ¿no es cierto?, que existía, y que cada partido no estaba colocando uno solo, sino 2 o 3 a disposición primero de los militantes de su partido, los independientes, y después de la ciudadanía. Entonces yo creo que se ha ido despejando, Fernando, ¿no? Se han ido despejando. Lo mismo ha ocurrido, ¿no es cierto?, en el Partido Socialista, y Insunza también dice, bueno, yo no voy, quedan al parecer 2 competidores o 1. En la democracia cristiana ocurre lo mismo. Entonces, en la medida que nos vamos acercando, se va dando esta situación lógica, ¿no es cierto?, de ir teniendo estos candidatos presidenciales más bien por partido y posteriormente por bloque. Pero yo creo que lo interesante en esto es cómo ha sido la participación de la ciudadanía, además en primarias que no han sido convencionales, en primarias que en pandemia además tiene un factor súper complejo de poder invitar a las personas a votar. Entonces estos 27.000, por ejemplo, en la democracia cristiana, igual es un número interesante porque se planteaban alrededor de 20.000. Yo creo que fíjate que eso de abrir los partidos, abrir los partidos a la ciudadanía, abrir los partidos a los propios militantes, porque al final han sido primarias desde los militantes y de la ciudadanía. Yo creo que ese es un aprendizaje al interior de las colectividades que es muy bueno, que es participativo, pero además te da la reflexión de tener que ir a regiones, de meterte en los problemas de la ciudadanía y tratar de representarlos, ¿no es cierto?, en tu programa de trabajo o en tus discursos. Yo creo que ha sido un buen aprendizaje, queda bastante, nos da luces también, ¿no es cierto?, la última academia, que nos permite ir monitoreando quién tiene más posibilidades que otro, pero además porque esos números en las encuestas hay que construirlas. Yo creo que es una cosa que por lo menos los que estamos en política vamos mirando con mucho interés, y se va acortando, se va achicando el embudo, ¿no? Sí, Sebastián Torrealba, ¿ya estás ahí conectado? No todavía, no está conectado. Oye, y eso que es santiaguino, que están al lado. Pues dice, parece que la señal no está muy buena. Oye, yo estoy en San Fernando, Mira, regiones. Oye, sí, y en términos específicos, Alejandra, ¿cómo se resuelve, o sea, cómo quedó todo el affair de Adriana Barrientos y todo eso con la presentación? Porque ha sido 3 o 4 veces siempre citada últimamente como un ejemplo de, no sé, cuchufleta, pongámoslo así. Mira, decirte que hay una diferencia que es súper importante en la federación, que pocos partidos lo entienden. Nosotros somos un partido federado, la Federación Regionalista, somos un partido federado, y ese sentido de federación que tenemos autonomía. Y esa autonomía no solo es la decisión, ¿no es cierto?, de nuestros candidatos y candidatas, sino también desde el punto de vista administrativo y financiero. Nosotros tenemos autonomía económica.
los recursos, ¿no es cierto?, se reparten en cada una de las regiones y no está centralizado en Santiago. Y ese es el sentido también, o sea, si nosotros fue polémica sin duda en la metropolitana, también tuvimos coletazo nosotros en las regiones, pero es una decisión que tomó la metropolitana. Si tú me preguntas así, si nosotros lo hubiésemos hecho, nosotros tenemos una mirada distinta, no hubiésemos hecho eso, y además fue parte de la conversación que tuvimos con las directivas regionales, porque para nosotros lo más importante, y sobre todo los convencionales, es saber qué es lo que piensan, ¿no? Para nosotros no fue fácil en las regiones elegir a quienes van a estar en el proceso de la nueva Constitución, y era fundamental saber la trayectoria, saber lo que piensan, porque son tan variados los temas, pero tiene que haber, ¿no es cierto?, un pilar fundamental. Frente a esa situación, nosotros no nos pronunciamos en términos más explícitos, porque entendemos que hay una autonomía de la metropolitana, pero aquí tenía que ver con contenidos, desde el punto de vista de qué piensa cada uno de los constituyentes. Porque para llegar a los 2/3, que es lo que hemos conversado varias veces contigo en el programa, bueno, no se nos puede ir ningún voto, ¿no? No se nos puede ir ningún voto, y los 2/3, yo diría, es es la meta más importante que tenemos que cumplir, pero es una meta que tenemos que saber cómo va a votar cada uno, y es muy parecido a lo que ocurre en el Congreso hoy día. Sí, ahora, eso significa que Adriana, habiendo sido presentada por la Federación Regionalista Verde, ¿no generó consenso dentro del partido? Es que acuérdate, es que por eso te vuelvo a repetir, es de la Federación Regionalista Verde de la región metropolitana. ¿Ah? Es de la metropolitana, y ellos los eligen y lo auspician y todo. Nosotros en nuestra región tenemos 2 constituyentes que fueron elegidos. Uno es un abogado, Nicolás Núñez Ganga, que tiene 28 años, es una persona que ha trabajado con la federación durante por lo menos 3 años, y es un hombre que sabemos lo que piensa, y ha hecho un trabajo en la constituyente. Y la otra persona, ¿no es cierto?, que Gisela, ella es una dirigente de los pescadores artesanales del secano costero. Entonces tenemos una división territorial, una división programática, y así elegimos nosotros en la 6ª región. Sin embargo, no tenemos nosotros facultad de vetar, menos de vetar, y de plantear, ¿no es cierto?, que aquí cada región tiene sus propios procesos de selección. ¿Y cómo se hace, Alejandra, ahora antes de saludar a Sebastián, que ya parece que está conectado, cómo se hace, Alejandra, para que tú puedas, no sé, defender los candidatos del partido o la lista del partido, si es que tú discrepas profundamente de uno de esos candidatos que está ahí? Bueno, con la misma forma que lo estoy haciendo hoy día. Además, sí. yo creo que va a ser absolutamente regionalizado esto. O sea, yo voy a ir a defender, o no a defender, sino que de alguna manera dar a conocer o a respaldar, o a lo mejor no, porque ya la ciudadanía no quiere tanto a los parlamentarios metidos en este proceso, y quizás lo que nosotros debamos hacer es restarnos precisamente del proceso, y así a lo mejor ayudamos más que complicamos a nuestros candidatos. Entonces, frente a esa situación, yo creo que más bien va a ser un trabajo regional que nacional. ¿Ya estás ahí, Sebastián Torrealba? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Oye, hay un poco de eco. Si es que tenéis manos libres, póntelo en la oreja mejor. No, estoy con el teléfono en la oreja. Pasa que la compañía que tengo, que no lo va a nombrar, es muy mala. Sí. Oye, bueno, ¿cómo viste tú la nominación de Mario Desbordes en tu partido? Bueno, tuvimos un consejo general el día sábado, muy extenso. Partió tipo 4 de la tarde y terminó como a las 8 o 9 de la noche. Con casi 400 consejeros conectados, que se hizo de manera telemática, y se tomó la decisión de apoyar a Mario Desbordes como candidato presidencial. Era el único que estaba en la lista, toda vez que de Pancho Chaguán se había bajado el día anterior. Pero creo que ya está. Mario es el nombre, a pesar de que yo creo que es un proceso muy mal llevado por la mesa del partido, mal estructurado a tiempo,
pero el Consejo General de mi partido ha tomado una decisión, y eso significa de que hoy día Mario Desbordes es nuestro candidato presidencial, y tiene que empezar ya a trabajar en esta ruta, que es muy corta, de aquí a junio, que es la primaria de Chile Vamos, que va a ser muy competitiva. Sí, ¿cómo se genera entusiasmo en los que no están tan entusiasmados con esta candidatura? Porque si es que hay algo que tienen las candidaturas, y tú lo sabes perfectamente bien, Sebastián, porque has hecho campaña, es que tiene que haber entusiasmo detrás del candidato. Sí, yo creo que la mística siempre es importante en una campaña, sobre todo una campaña presidencial. Pero esa mística se construye con una visión de largo plazo, y yo siempre he dicho, con un programa, con las cartas arriba de la mesa. Y lamentablemente creo que nos adelantamos a la decisión, nos sumamos a la ansiedad presidencial que hay. Yo siempre fui de la postura de que el candidato presidencial de nuestro partido debía decidirse después de abril. Pero bueno, ya está. Nos sumamos a esa ansiedad y hoy día la verdad es que solamente tenemos a un candidato que está legítimamente establecido por la institucionalidad de nuestro partido, que todavía no tenemos la visión de largo plazo, no tenemos el programa, no tenemos qué es lo que va a agregar valor a Chile Vamos, Renovación Nacional, y yo creo que eso era previo a esto, era evidente de construirlo de buena forma, de construirlo de manera participativa, pero bueno, eso no pasó, y quedan cosas abiertas todavía, y te vuelvo a referir, que tienen que ver con la mala conducción de la mesa. Cuando se da un debate en lo público con respecto a la libertad de acción, y simplemente eso no se zanja en el Consejo General, que es el lugar donde se tienen que cerrar esos temas, bueno, se comete nuevamente un error político porque esa discusión va a seguir abierta. Y por lo tanto, aquellos que se benefician de esa discusión pública, finalmente el mejor de los mundos para ellos, sin prejuicio de que esa discusión ya de aquí para adelante no genera ningún valor. Pero bueno, esto demuestra de que es evidente que Renovación Nacional necesita un cambio en la directiva lo más rápido posible para poder conducir este año de buena forma, sin cometer estos errores que se han cometido en estos últimos días. Sí, ahora, antes de pasar de nuevo a la Alejandra, quiero terminar con una cosa, pero no convengamos que aquí quedaron costos fuertes en el camino, digamos, un senador incluso, Francisco Chaguán, que congeló su militancia, digamos, en esto, que no es cualquier senador, digamos, un senador bien importante que ha patrocinado y planteado posiciones y que incluso se presentó en un momento dado como precandidato del partido. Sí, ahora yo creo que Francisco comete un profundo error, que no someterse a la decisión del Consejo General. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo si el Consejo General es en el momento adecuado o no en el momento adecuado, si se cumple con los estatutos o no se cumple con los estatutos. Uno puede tener millones de diferencias con respecto a la decisión del Consejo General, pero uno, si dice que va a ser precandidato presidencial, bueno, tiene que someterse a la institucionalidad del partido, que siempre ha elegido los candidatos presidenciales de RN. Y por tanto creo que lo que trató de hacer Francisco Chaguán, con esta pseudo amenaza de que si no cambiaban de fecha el Consejo General, él se bajaba y suspendía su militancia, creo que es un error fundamental. Y esos errores se dan, Fernando, en Renovación Nacional, porque estamos mirando más el interés personal que el interés colectivo. Esto lo yo vengo diciendo hace mucho rato. Pareciera que hay lotes dentro de Renovación Nacional que están constantemente mirándose el ombligo, y eso le hace muy mal a una institución que constantemente le recuerda a los chilenos que es el partido más grande de todo Chile, y yo creo que ese tipo de actitudes demuestran que no, al parecer, esa visión del partido más grande de todo Chile todavía no está incorporada de una forma dentro del partido. Pero bueno, el Consejo General ha tomado esas decisiones. Yo soy muy institucional, y vamos a respetar esas decisiones, aunque creo que de lado y lado, de bando y bando, se han cometido errores garrafales, errores muy amateur, además. Oye, déjeme preguntarle a los dos, Alejandra y Sebastián, sobre un tema que ha surgido mucho a raíz de que en un momento dado
se planteó que podía salir la subsecretaria de Salud, de la ministra del Trabajo, en fin, una serie de cosas con la urgencia que tenía aparentemente la reforma al sistema de pensiones. ¿Están viendo alguna agilización al respecto en el Congreso, Alejandra? Oye, pero antes yo, solo un chiquitito, hola Sebastián. Chiquitito. Hola Alejandra, ¿cómo estáis? Yo solo decir que eso pasa cuando los partidos se empiezan, se tornan cada vez más grandes, ¿no? Se ponen más complejos. Pero además porque cuando tú tienes a un Francisco Chaguán que ha hecho, ¿no es cierto?, toda una trayectoria, ¿no? Toda una trayectoria que ha sido súper bien valorada y que además le ganó un candidato presidencial, etcétera. Frente a Mario Desbordes, que ha tenido un tremendo liderazgo, que lo tuvo en el Congreso y que es por todos reconocido. Entonces yo creo que tienen tuvieron, ¿no? Y tienen hoy día una buena carta, y que yo creo que para el mundo de la centroizquierda sin duda es peligrosa, ¿ah? No es una carta fácil, porque sin duda el liderazgo que le ha mostrado es cómo corre esta derecha, y esta derecha incluso desde la UDI al centro y a la voz de la ciudadanía, que es bastante complejo de quebrar en su minuto. Bueno, eso quizá a favor de lo que está ocurriendo en RN, mirándolo muy de lejos y no teniendo la información desde del detalle, ¿no? Ahora mira, el tema de las pensiones va bien difícil, porque no vemos de parte del gobierno las indicaciones y el poder, ¿no es cierto?, incorporar las ideas que tiene el gobierno, porque esto está estancado no solo porque no es porque no se quiera legislar, sino no vemos cuál es la reacción del gobierno frente a las demandas que hemos hecho como oposición en el Senado, que son muy parecidas a las que hicimos en la Cámara de Diputados. Ahora, lo segundo, yo me alegro que la ministra no se vaya y que al parecer el propio presidente haya persuadido a la ministra que no se retirara, porque sí, ella sabe del proceso, sabe las negociaciones, sabe lo que está ocurriendo. Claro, hay un desgaste personal que ya lo ha planteado y todo, bueno, pero todos sí tenemos que colocar, ¿no es cierto?, hay un desgaste obvio, más en pandemia, pero en un tema que es de los más importantes en el país. Nosotros estamos dispuestos a conversar ahora, a sentarnos a la mesa ahora, pero con las cartas que el gobierno, ¿no es cierto?, quiera mostrar. Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad al respecto. Sí, tú, Sebastián, ¿avisoras ahí, por ejemplo, que pueda agilizarse que el presidente Piñera, aseguró que esto iba a salir este año? Sí, bueno, yo lo que le he dicho yo al presidente Piñera personalmente, lo que le he dicho a los dos ministros que llevan esta negociación, Saldívar y Briones, es que se dejen de tirar el chicle. ¿Hasta cuándo estiran el chicle de esto, de la reforma de las pensiones? Llegamos a un acuerdo el 29 de enero, y se han dado vuelta para allá, para acá, que el 6% va de 100% de capitalización individual, que el 6% no es de capitalización individual y por lo tanto ni un peso más a la AFP. Se han dado miles de vueltas, Carnero, y ya basta. Y eso tiene que ver con, a mi juicio, poco manejo político. Tienen que tomar la decisión, el gobierno, de si le va a meter indicaciones, pues que las meta rápido. Y si no les va a meter indicaciones, tiene que hacer todo lo posible para que el Senado se vote la reforma que ya lleva un año de aprobada. ¿Sí? Es simplemente vergonzoso que hayamos pasado más de un año sin ni siquiera discutir. Entonces, muy de loco esta discusión. Entonces, yo creo que aquí hay que dejarse de darse vuelta y tomar decisiones. Se van diciendo eso ya al gobierno hace mucho rato, también al Senado. ¿Y cuál es tu evaluación de por qué no sucede eso? Creo que hay poca capacidad política en el Senado de ponerlos de acuerdo. Cuando se de acuerdo estuvo Alejandra, pero luego del estallido social fue algo que empezó a discutirse el 15 de noviembre, 12 de noviembre, por ahí. Y el 29 de enero teníamos ya un acuerdo en la Cámara de Diputados, algunos lo votaron a favor, otros en contra, pero había un acuerdo, se hizo una gestión política en la Cámara, que siempre nos dice más compleja que el Senado. Pero el Senado lleva un año sin ni siquiera revisar este proyecto. Creo que empezó a revisar hace 3 semanas atrás. Entonces eso habla de incapacidad política, tanto del gobierno como del Senado, para ponerse de acuerdo en qué votar o no votar en la reforma de las pensiones. Yo soy de la teoría, Fernando,
de que aquí hay que votar de una vez por todas, dejarse de tirar el chicle, y al que le guste que lo vote a favor y que no le guste que lo vote en contra. Y tendrá que ser él el que explique a la ciudadanía por qué votó en contra. Pero yo creo que esta cuestión ya no hay vuelta más vuelta que darle. Mira, yo tengo... Lo que pasa es que el gobierno cometió un error, y ahí comparto con Sebastián hasta la mitad nomás de su discurso, porque la complicación que se produce con el acuerdo que se hizo en la Cámara de Diputados, que fue con una parte de la democracia cristiana, que fue con una parte, y ese acuerdo no se replica en el Senado. O sea, se ganó la reforma previsional, pero por muy pocos votos de diferencia. Entonces, si tú tienes que replicar ese mismo acuerdo en el Senado, no ocurre. Y el problema está en qué es lo que hacemos con la cotización adicional del 6%, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en forma inmediata? Entonces, lo que nosotros estamos planteando permanentemente, mira, el error. Además, Fernando y Sebastián, no tocamos nada del 10% de la AFP. No se toca nada, ahí está. Entonces, si tuviéramos que hacer de verdad una reforma, también deberíamos tocar parte de eso para crear un equilibrio entre un sistema de capitalización y un sistema de reparto. Entonces, ese 6% queremos volver a insistir en que sea a través del sistema de capitalización individual, ya no con la AFP, pero sí con un ente, que es lo que creó la democracia cristiana, y fue por eso que se vota, ¿no es cierto?, a favor. Pero tú no puedes replicar ese mismo acuerdo, que fue bastante espurio, en el Senado. Entonces, la convicción aquí es que ese 6%, para que de verdad, raya para la suma, se mejoren las pensiones, tiene que ver con incorporar un sistema de reparto. Todos, los modelos que nosotros nos presentaron, tiene que ver con esa forma de ver esta reforma. Ahora, yo espero que el gobierno entienda, pero el problema es que si como dice Sebastián, vamos a votar, nosotros no tenemos posibilidad de incorporar indicaciones. Entonces vamos a tener que votar en contra, algo que podríamos haber mejorado, y no existe por lo menos la intención de parte del gobierno de hacerla. Yo espero que recapacite y que la ministra lleve estas indicaciones, y que la ministra lleve además y no sea el ministro Briones el que lleve la negociación, sino quien en la especialidad tiene, o sea, la cartera especialista, ¿no es cierto?, que es la Comisión de Trabajo. Y eso, ¿qué falta para que pase eso? Porque yo escucho un montón, la propia ministra dice que no se retira del gobierno porque quiere terminar el proceso de las pensiones, pero eso tiene que pasar por acciones nomás. ¿Qué se necesita para que gatillar eso y que por lo menos tú, Sebastián, veas que esta vez sí que va a fondo, en serio? Es que primero, qué bueno que haya tomado la decisión de quedarse. Creo que tiene terminar la reforma de las pensiones es súper necesario, y cambiar un equipo ahora sería complejo, pero yo creo, Fernando, de que aquí el momento de las negociaciones ya se acabó, porque llevamos todo el año esto. Entonces, hemos visto propuestas de que el 6% del 6% de capitalización individual, de que el 6%, tiene que ser con ningún peso más a la AFP. Incluso hemos visto algunas que dicen 2 más 2 más 2 más IVA, más un punto de IVA, y otras que dicen, bueno, en verdad no podemos cotizar solamente 10%, sino que 20%. Ya se han revisado miles de posibilidades, se han hecho todos los diagnósticos, se han hecho todas las mesas presidenciales, todas las mesas de trabajo que se pueden hacer, y la verdad es que yo siento que ya llegó el momento de votar. Y el que no le guste, que bueno que la rechace, y el que sí que la apruebe. Lo que hoy día está establecido y que se votó en la Cámara de Diputados es un cambio fundamental al sistema de pensiones. Pasamos de un sistema de capitalización individual total a un sistema mixto, y eso es un tremendo cambio con una cotización adicional de un 6%. Entonces, yo creo que ya el tiempo de las negociaciones se acabó, y aquí hay que votar, porque no veo que haya disposición ni de un lado ni de otro para ceder más de lo que se cedió en la Cámara de Diputados. Y nosotros le debemos a la ciudadanía al menos la disposición a votar este cambio que tiene que tener el sistema de pensiones, que yo creo que si se pone en votación se va a aprobar, y va a haber un cambio sustancial al sistema de pensiones, que no hay que olvidarse, el sistema de pensiones no puede quedar aprobado por un cambio y después recordarnos en 20 años más que hay que hacer otro cambio. Hay que estar haciendo constantemente cambios, porque ese fue el principal error que se cometió con este sistema de pensiones. Sí.
Bueno, parece que hay trabajo pendiente, Alejandra y Sebastián. Muchas gracias a ambos por este contacto aquí en Combinación Clave. Que les vaya bien. Cuídense. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Chao, gracias. Igual, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.